este cuento siempre se aprende. Mercedes, ya súmate ahora. La conversación nunca se agota. Hey, Cada mirada suma la memoria. Ven a escribir con nosotros la historia. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes, y hay aquí y ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí y ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Si vos lo ves distinto, mejor. Otra ventana para el mismo sol. Vení cerquita, trae tu color. Yo, bar, hey. Noche larga, mate tibio en la mesada. La ciudad medio dormida, pero acá la data estalla. Yeah, Luces bajas, un sillón, dos miradas. La pregunta que dispara, la respuesta que se clava. Político que se sienta, prometió y la calle espera. Yo pregunto cara a cara, sin libreto, sin careta. Deportista del club barrio, rodilla rota, sueño en alto. Como duele ver la tribuna cuando el cuerpo dice basta. La autora que escribe en sombras habla del miedo y del barro. De cómo la historia cambia cuando alguien alza la voz. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Vecinos simple, ojos cansados, tres laburos
poco plato. Cuentas chistes entre pausas para no largar el llanto. Piba joven con mural, pinto todo el hospital. Dice el arte también cura cuando nadie quiere entrar. Del taller hasta el escenario, del potrero al consejo diario. Somos miles, pocos focos, pero el fuego es necesario. Si te sientas te retrato, si este cuento te incomoda. Es la voz de tu vecino rebotando en cada ronda. De noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Apaga un rato la furia, prende la charla sincera. Lo que nadie te confiesa sale tarde a cámara entera. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. Desde el barrio hasta la historia que la ciudad recordará. Buenas noches, ya estamos en el aire del streaming de Mercedes Ya. Estaba terminando de mandar los links por el grupo de YouTube. Ya estamos en el día de hoy con los invitados, ya los tenemos en estudios. Ellos son dirigentes del partido local Vecinos por Mercedes. Tenemos a la concejala en ejercicio Romanela Bautreto y a Rogelio Celaya, a quien le damos las buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por estar presentes, por acompañarnos en esta noche. Vinieron a irrumpir a la política de Mercedes con un nuevo proyecto, con una nueva visión de la política, y están recorriendo, como lo venían haciendo durante la campaña electoral, pero continuaron después de la asunción como concejales del doctor Subeldía y vos, Romanela, como concejales. Están haciendo recorridas por los barrios y charlando con los vecinos usando las puertas de los supermercados. Sí, estamos haciendo el proyecto que es barrio por barrio. Estamos saliendo, bueno, hacemos fin de semana todos los sábados por la mañana. Tenemos una posta en cada supermercado y después hacemos la recorrida. Buscamos un barrio y dividimos por manzanas en diferentes grupos de 2 personas. Y lo hacemos sábado por medio. Pero bueno, con el tema de la lluvia de este sábado que pasó, vamos a volver este sábado que viene. Sí, la propuesta es estar escuchando a los vecinos remarcando, como nosotros lo decimos, no es un año electoral y creemos que tenemos que estar presentes, más allá de lo que fue el año pasado en campaña. El vecino quiere que los escuchemos, así que bueno, proyectamos un barrio, nos dividimos con los grupos en distintas manzanas, hacemos timbreo, tocamos el timbre, los vecinos nos reciben muy bien, muy bien. Y bueno, y tenemos una serie de preguntas que bueno, que ellos mismos nos van contando sobre las diferentes problemáticas que vean en su barrio. Una vez que tenemos todas las manzanas, hacemos un recuento con el programa que tenemos nosotros de trabajo, y hacemos un recuento y sacamos cuál fue la problemática más grande de ese barrio. Y así vamos haciendo en todos los barrios que vamos proyectando. ¿Qué les manifiestan los vecinos, las vecinas de la ciudad en los diferentes recorridos? Porque van pasando por barrios con diferentes conformaciones sociales. Sí. ¿Qué le comenta a la gente respecto a cómo se siente en el sentido económico-social en las recorridas que ustedes realizan? En lo que es económico-social es muy general.
para todos. O sea, a la gente le cuesta mucho el día a día, el poder pagar lo básico. En eso nos recalcan mucho que le es imposible pagar lo que es tasas, que es Ujú, muy difícil, y que bueno, que les cuesta mucho el día a día, más los jubilados. Los claro. jubilados están en una situación muy particular. Y bueno, y después nos comentan mucho sobre el tema de lo que fue la poda. Eso se repite en todos los barrios que venimos viendo. Lo que es poda, lo que es inseguridad. Estuvimos en el último barrio que fuimos, fue el barrio Unión, que se marcó muchísimo el tema de inseguridad. Estuvimos con diferentes familias que tuvieron hechos de inseguridad graves, y eso se vio mucho en Barrio Unión. Después estuvimos en el barrio La Penta, y fue también el tema de cloacas, del olor de los vecinos. Pero sí, son muchas las problemáticas que vemos. Y en ese sentido, o sea, puntualizando en esos dos temas principales, ¿qué les manifiesta? Porque debe ser muy difícil mantenerse en la charla con el vecino solamente con la cuestión local. ¿Se filtran las problemáticas a título provincial o nacional o la gente entiende que ustedes son No, un no, partido la local? gente sabe muy bien que somos vecinalistas y que vamos por Mercedes. Escuchamos todo lo que la gente nos comenta, todas las problemáticas que tiene el vecino en el día a día y en las diferentes opiniones políticas. Ujú. Y nosotros resaltamos y decimos que es la verdad, nosotros estamos por Mercedes. Obviamente, uno con respeto, escucha, todo, pero nosotros estamos por Mercedes. Y queremos solucionar, por eso escuchamos y buscamos para que ese vecino tenga una solución. Con las diferentes problemáticas que nos presentan, nosotros una vez que analizamos todo con el equipo de trabajo, vamos buscando los diferentes proyectos y las diferentes soluciones posibles para esos inconvenientes. Sea lo que veamos del tema de poda, que bueno, estuvieron ayer con Rogelio, que ahora Rogelio nos va a comentar cómo fue ayer el tema de la reunión. Y bueno, y lo que fue también el barrio La Penta, el tema de cloacas y todos los diferentes proyectos, en el barrio Güemes, también sobre el tema del estancamiento de agua, de diferentes calles. Pero sí, los vecinos saben que somos vecinalistas y vamos por Mercedes. Estamos escuchando eso. En los medios locales, este última 10 días, vamos a ponerle, a partir de los hechos acaecidos en los diferentes encuentros deportivos juveniles, donde hubo algún tipo de problemática de violencia, volvió a resurgir un proyecto que ustedes presentaron el año Sí, pasado en como agosto. petición particular, todavía no eran concejales, habían presentado un proyecto para tratar la temática de la violencia en el fútbol infantil. Estas últimas semanas volvió a reverdecer, por decirlo de alguna manera, esta problemática por los hechos acaecidos en el fútbol juvenil en Mercedes. eh, y el Ejecutivo, de alguna manera, en la persona del presidente de la bancada de Unión por la Patria, Santiago Altuve, salió como a contestarles. ¿Podrías aclarar un poco cuál es el objetivo del proyecto? Porque medio como que se perdió de vista el objetivo. Sí, el oficialismo lo tomó como un ataque más político, que es a lo que nosotros buscamos. Lo que fue un proyecto que se presentó en agosto del año pasado, y lo que se busca es, o sea, creemos que todos buscamos la misma finalidad de cero violencia. De nuestro espacio, nosotros vamos a apoyar, como lo dijo en otras oportunidades Bernardo, todo lo que sea para el crecimiento de los clubes. Sabemos que los clubes son un apoyo para todo lo que es los niños, los adolescentes. Sabemos que es un gran lugar para la ayuda de todos ellos y la formación. Sabemos que el municipio ayuda,
muchísimo y no vamos a interferir sobre eso. Lo que vemos que tampoco se puede pasar por alto lo que es la violencia, tanto sea de fuera de la cancha o de adentro, tantos como los árbitros que ha pasado en oportunidades de violencia de los árbitros. Creemos que es algo que se tiene que poner en primer lugar sobre el tema de dejar de pasar por alto, decir, ay, bueno, sí, se pelearon, no, o se agarraron a trompadas, creemos que no se puede pasar por ahí. Si bien los clubes ayudan muchísimo a lo que es adolescentes y que buscan también los adolescentes encontrar en el club ese apoyo, creemos que tienen que dar una buena imagen y un buen apoyo y no el hecho de dar por sobreentendido que, bueno, son cosas que pasan en una cancha, bueno, no. Creemos que se tiene que tomar en serio eh, sobre el tema de la violencia. Creemos que es algo muy importante. Sí, Para que quede claro, para que se entienda, o sea, ustedes no objetan de ninguna manera el trabajo de asistencia social que se está llevando a cabo desde la claro, municipalidad, sino lo que quieren trabajar es sobre los hechos de de violencia, violencia sí, puntualmente, que el año pasado hubo varios y este año ya hubo un par en un par sí, de canchas. sí. Para que quede claro el objetivo del proyecto. Sí, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea beneficioso para el club y lo dijimos también en la parte del municipio, todo lo que el municipio ayude, lo vemos que está muy bien, pero creemos que hay que frenar la violencia, que no se puede permitir, no se puede permitir ni pasar por alto. Son cosas que hay que ocuparse y lo vemos que el oficialismo lo tomó como algo más político para en algún punto atacar a, lo que es lo que fue el proyecto presentado en agosto. Como que lo tiran para un lado que a ellos les conviene, pero bueno. En su momento, cuando lo presentaron al proyecto en agosto del 2025, eso fue mandado a archivo. Claro. ¿Tienen pensado ustedes desde ahora su ejercicio legislativo deliberativo en Mercedes volver a recuperar, pedir el Sí, desarchivo de ese nosotros lo proyecto? estuvimos pidiendo y Porque pierde estado legislativo ahora en agosto. claro, el martes próximo, el martes de la semana que viene, se van a estar presentando dirigentes de clubes en la comisión. En una de las comisiones del martes que tenemos, van a estar presentes. Ya lo habíamos pedido nosotros hace un par de semanas. Y bueno, nos dan la posibilidad de que el martes podamos charlar con ellos En la en comisión. comisión. ¿Y van a pedir el desarchivo del proyecto? Primero vamos a escuchar a ver qué es lo que porque ya habían estado en comisiones anteriores que nosotros no estábamos todavía en ejercicio. Ujú. Bueno, se pidió por medio de este tipo de comisión, se pidió y bueno, nos se dieron para el martes. Así que vamos a escuchar el martes cuál es la respuesta y bueno, y en base a eso vamos a seguir trabajando. Rogelio, estuvieron trabajando con Bernardo en una comisión que se crearon respecto a un proyecto que ustedes generaron para crear, si no me equivoco, corregime, el Consejo del Arbolado en Mercedes. Ese proyecto de alguna manera fue modificado, digamos, ejecutivo, y ahora crearon, no sé cómo se llama exactamente, creo que acá me lo mandó, eh, algo así como, bueno, más allá del nombre, estuvieron reunidos diferentes expresiones de la sociedad de Mercedes, inclusive los partidos políticos con representación legislativa, en algo así como un consejo del arbolado. Mesa de arbolado. Mesa de Mesa del Mesa de arbolado. 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 Bien. Sí, nosotros estábamos trabajando el tema hace un tiempo, tuvimos una reunión con gente que entiende del tema y otras que estaban preocupados. ¿No? Nos juntamos con Jorge España, Ujú. con Mónica Brown, también consultamos a Ariel de Cosmaker y a
es mi yerno, no me acuerdo el nombre ahora, Nicolás Benavente. La idea era que esta gente nos asesorara a nosotros en cuanto a las especies, a la zona, a qué significa una poda, cómo se tiene que hacer una poda. Los mercedinos venimos de una larga pelea respecto a la poda, ¿no? Veníamos de la época de Bani y de Agiosio, que se podaba la ciudad y quedaba chata, ¿no? Después Agiosio lo empezaron a discutir que no se tenía que podar y con Selva se empezó a ver o a dejar crecer los árboles. Sí, se hacía una poda un poco más criterio muy correctiva. particular. Claro, Pero como todo, cada uno tiene su librito. exacto. Nosotros después de esa reunión se preparó un proyecto mirando un poco la creación de un grupo de vecinos que se dedicara exclusivamente a trabajar y asesorar al ejecutivo o a quien habría que asesorar. Y bueno, ahora apareció esta reunión donde se trabajó desde la Dirección de Espacios Verdes para conformar un grupo. Para que quede claro, ¿cuál sería la fecha del año donde se debe realizar la poda para que sea correctiva y que no ataque el desarrollo del arbolado? Cuando caen las hojas. En Ahí, otoño. y que aparte uno puede ver las ramas gruesas como están y en base a eso trabajar sobre la posibilidad de las avenidas o de las calles que son estrechas, ¿no? Ujú. Las avenidas grandes es una situación más fácil. Y bueno, eso sería muy particular y muy puntual. En la reunión de ayer que convocó las direcciones, ¿no?, de Espacios Verdes, Sí. Sí. hubo una cantidad de gente, estuvo SOS Hábitat, su gente, estuvimos nosotros, varios concejales, mucha gente de los clubes, algunos docentes, mucha gente joven, gente que no éramos tan jóvenes, fue hasta el arquitecto Dorati, que Más estaba experimentado, trabajando, más se dice. experimentado. A mí lo que más me impactó, y lo dije en la reunión cuando se hizo el cierre, fue que a lo largo de las 2 horas que se trabajó se vio cómo en la gente joven que había ido a proponer, por ejemplo, me acuerdo la gente de Club Trocha, unas mamás que estaban explicando que desde el fútbol comentaban que sus chicos tuvieran su árbol dentro de la zona donde estaban las canchas y trabajaban para mantenerlos y tener, digamos, un predio arbolado dentro de eso. Cuando empezamos a trabajar con las chicas, Te con hago las un madres, paréntesis porque me Sí. parece que es importante. Vos por tu tarea rural, sé que trabajás en el campo. tengo sí, Mercedes está como varios pasos adelantado en lo que vendría a ser otras ciudades en el respecto a lo que es la protección y el cuidado de los árboles. Es una de las características que los que tiene el municipio, visitantes, claro. que los visitantes ponen de manifiesto la gran cantidad de arbolado que tiene la ciudad. Eso es cierto, ¿no? Hay otras ciudades, si vas al centro de Luján, por ejemplo, Claro. no tenés un solo árbol. San Antonio de Areco en el centro tampoco tiene árboles. Mercedes tiene 2 realidades bien concretas. Medianamente está cuidado y mantenido el arbolado de la ciudad. Y en la zona rural tenemos el problema de los acacios negros, Sí. las moras Ujú. y otros yuyos más que están apareciendo, yuyos grandes, ¿no? Que están apareciendo y que están complicando, por ejemplo, el Sí, zanjeo de las el acacio caminos, negro, la inundación. por lo que yo, lo poco que sé de cuestiones rurales, por haber escuchado a gente que sabe, complica hasta el tema del zanjeo y el tema empieza a cortar y a achicar La senda. las sendas, sí. Y te tapa las zanjas y se producen inundaciones. Y por ejemplo, los caminos que van a la escuela 6 y la escuela 4, en esta época ya están generando pantanos. Claro. Entonces, los chicos no tienen maestras y las maestras se quedan mirando que no pueden pasar el pantano, porque estamos Totalmente. hablando de muchos kilómetros de tierra, ¿no? Sí, sí. Amén del tema de cómo sacan la cosecha cuando tenés todo lleno de pantanos. Bueno, Sí, y ahora no tanto porque se han caído muchos tambos, pero antes el tema de la industria láctea también tenía se sus complicaba. problemas. Ahora tenés el problema con la cantidad de soja que hay sembrado en el partido, cómo sacar la soja en tiempo y forma, porque si se te pudre la semilla tampoco te sirve. No, no. Está trabajando bastante la sociedad rural con esto, crearon una comisión de caminos para ir informando a la sociedad rural y ella se encarga de notificar al municipio, hay alguien del municipio también dentro de esto,
y se trata de subsanar el problema. ¿Hay algún método biológico para controlar el desarrollo? Porque donde cayeron tres semillas de acacio negro se hace Es impresionante. Sí. Es tiene un nivel de desarrollo biológico rápido y terrible. de crecimiento muy rápido la planta en sí. Ariel de Kuzmaker decía que el mejor método para que desaparezcan los acacios negros son las ardillas. El problema es que después tenés las ardillas. Claro, sí. Y el otro Pero problema se es, comen el fruto. claro, el otro problema es que si vos matás la planta con agroquímicos, después te queda el agroquímico también dando vuelta en la tierra. Sí. Entonces, Y en si el lo- curso de agua. y en el curso de agua. Y después tenés el problema de, bueno, vos talás la planta, la sacás, ¿no? Por ejemplo, se hizo en alguna parte de la ruta 42 para Tomás Jofré, pero al año y medio tenés de nuevo los acacios negros de 1,5 metros, 2 metros. Ujú. Y es un tema muy complicado y no solamente es de Mercedes, ¿no? Es de toda la zona. Nosotros somos llanura, ¿no? Sí. Vos salías a los caminos de tierras en Mercedes y veías a 10 kilómetros los campos, los otros caminos. Ahora te vas por la ruta y ya los acacios, ruta 41, por ejemplo, ibas a Navarro, salías de la ciudad y era llanura. Sí, ahora están tomando lo que vendría a ser lo que se llama en vialidad senda de descanso o lo que nosotros conocemos como banquina. Como ¿no? banquina, no podés bajar a la banquina. Los que somos más mayorcitos nos acordábamos del balneario La Palangana, Sí, sí. que vos ibas por la ruta 41, te parabas en el puente y veías La Palangana, Ahora no, lo que ves son acacios negros. En la reunión yo saqué el tema de la avenida Dorrego, Ujú. que hasta hace 20 años era un paseo que los mercedinos usábamos. Yo iba a caminar, había Juárez que estaba ahí en la reunión, iba a trotar, había chicos que iban a jugar al fútbol, había, lo llaman bancos y sillas que la gente iba a tomar mate. No ves nada de eso ahora, pues está todo cubierto de pasto. La municipalidad cortaba el pasto de la 26 a la salida del parque. Ujú. Ahora es imposible. Con el agravante que tenemos ahora, que esa zona se está urbanizando. Se está organizando. Eso se inunda. Y con el acacio negro ahora, el agua se va a empantanar más todavía. La avenida Dorrego es un tema que hay que tratarlo urgente. Y ver cómo lográs neutralizar los acacios Sí, negros y aparte ahí volver en a la- recuperarlo. En la zona de la avenida de Orrego no podés usar agroquímicos porque tenés el río al lado. El río al Lo lado y cual las hace casas que- al lado. Sí, lo cual hace que eso se desparrame por Por cientos de todos lados. kilómetros. Sí. Eso es una situación muy complicada y que nos impacta en forma directa porque esa es una zona urbana. Ujú. Hace 20 años estaba la quinta de Marquete y otra Claro. quinta más y se terminaba. Ahora tenés gente viviendo ahí. Entonces, ¿cómo controlar eso? ¿No? Fue un tema que se planteó y que la gente de la Dirección de Espacios Verdes también lo entendió. Dice, realmente es complicado. Y el otro tema que tenemos complicado en esa zona y en todas las zonas, digamos, inmediato al urbano, es cómo aparecen desperdicios, cómo aparece basura. Basura de sí. La Cruz de Palo, que hace 2 años con el grupo de patrimonio que yo estoy con Liliana Basualdo, dimos una conferencia por los 200 años de la invasión de los indios. Se limpió, se arregló, se volvió a partizar, se blanqueó. Vos vas ahora, y hoy Sí. Bernardo dio algo por el estilo, Sí. es basura. Es basura, sí. Y la gente de la zona, pues había gente del club. No sé qué Unión. número de calle es, pero la que une la calle 10 con la calle 26, que desemboca la Cruz de Palo a 20 metros, que no sé qué calle es esa, que oportunamente se había abierto, cada tanto se termina cerrando por la cantidad de basura que hay. Sí. Sí, sí. Porque, o sea, no sé quiénes son los que lo tiran, pero tienen que ser mercedinos. La gente de la zona, había una señora en la reunión que llevaba a su nena, decía, ella vive, calculo, alrededor de la capilla de la catedral que está por ahí, llevaba a su nena a la escuela 26. Decía, vamos, nosotros protestamos, limpian, a los 15 días pasan camionetas y dejan basura. O sea, no es la gente del barrio la que lleva la No, basura. no, tiene que venir de Es gente afuera. que viene con camionetas y te deja, es una palabra fea, la mugre ahí. Ujú. Perjudica a los vecinos del barrio por la imagen que vos tenés. Sí, pero aparte, 24, 48 horas de acumulación de basura, al rato tenés rato. También. Y si te viene una inundación, Sí. toda esa basura queda trabada y lo que nosotros llamábamos la Pampa Chica Ujú. queda inundada.
Sí, Por sí. más que atraviese el río, por más que corra, busque Sí, porque el una agua no tiene solución. para dónde salir. No, Y esos son caminos naturales sí, antiguamente se usaban para que el agua corra desde el ejido del centro mercedino hacia el río. bajaba hacia el río, tal cual. La 63, si no me equivoco, corríjanme, creo que es la 63 la que yo refería, que es la que sale al costado del SIC, no sé, 63 o Sí. 65, Algo así es. Sí. y que termina uniendo la calle 10 con la 26, eso está todo poblado. Todo poblado. Hace 20 años vos pasabas por la 26 y veías la capilla de catedral. Sí. Ahora no se ve más. Y acordate que te estamos dando una clase de historia, nosotros somos un poquito más grandes, estaba el Club Redes, de Claro, Luz y Fuerza, y claro. eso está todo poblado, todo lleno de casas. Entonces es un barrio. Es un barrio. Las construcciones terminaban, para que vos te ubiques al día de hoy, 26 y 55, 57, de ahí Como ya mucho. no, de este lado, porque de este lado eran todas quintas, no había nada. Y ahora vos agarrás la 26 hasta el río, hasta el puente, y hay todo Sí, casas. De todo sí, casa. sí. Y eso tiene su impacto también en el corrimiento de las aguas. Sí. Y que me preocupa mucho todo ese espacio sobre Avenida Dorrego en una inundación grande como la del 15. Todas esas casas quedan con 2 metros de agua adentro. Sí. Entonces ahí hay que tener un criterio urbanístico que tiene que salir desde el municipio para ver, ¿se pidió autorización para hacer eso? Porque aparte hay lotes que yo los vi en venta. Sí, se venden continuamente en Facebook cada Pero- 15, pero hay- 20 días. No podés Tenés- vender y tenés urbanizar uno. ahí. Porque partamos de la base que más o menos sería la 59, 61 hasta el puente, todo eso es toma. Y del Claro. otro lado, lo que era el viejo Club Redes, también es todo toma. Sí, tal cual. Si bien se hicieron mejoramientos urbanísticos, se le dio luz, tener un problema grande que es el tema de los pozos. Y estás pegado a La 50, contaminación de las 60, napas. 50, 60 metros del río. Sí. O sea, y que se entienda, yo no quiero que saquen a esa gente. No, lo que hay que La hacer idea es no es darle que saquen mejor esa calidad de gente, vida. claro. Encontrar una manera que, por favor, alguien que tenga conexión con la provincia, que le den tratamiento a la ley, a la famosa ley de urbanismo mercedino, que hace como 5 años que no sé, No se que está no sé, viendo. está en el limbo de la provincia. Está dando vueltas allá arriba. Está en la diagonal de la Plata. Porque vos que trabajás en el ámbito de lo que es el patrimonio histórico, sabés bien de que esa ley se empezó a trabajar en el medio del gobierno de Selva y llegamos al tercer gobierno del doctor Ustarros y todavía estamos, veremos, no ha sido aprobada. Y es una ley fundamental como para poder tener mínimamente un ordenamiento, decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra, y poder encontrar ahí el camino para la solución. ¿Dónde orientar a la gente para que vaya a hacer su casa? Porque la realidad es que la población de Mercedes crece, no solamente por el que se viene a vivir a Mercedes, que generalmente va a otro lugar a vivir. Vos tenés una población propia que tenés que orientarla a dónde construir. Pero aparte O entendamos dónde algo, poder hacer un loteo que sea seguro. el crecimiento demográfico de una ciudad, de un pueblo, de una organización social, te lleva a que los que nacen en algún momento van a querer tener un lugar donde vivir. Tal cual. Y el crecimiento en Mercedes ha sido importante en los últimos 10, 15 años. Tal cual. Y No es más solamente la fuente de trabajo que tantas veces hablamos, de que hay que Sí. fomentarla y que sea trabajo digno y todo lo demás, sino que la vivienda tiene que ser digna, pero tiene que estar en un lugar seguro. ¿No? En un lugar que no le afecte la inundación, en un lugar que las napas estén seguras. Y todo eso es un trabajo urbanístico muy delicado y muy complicado. Sí. Sí, ¿y cuál fue la conclusión de la reunión? La conclusión de la reunión, vuelvo al tema, lo primero lo que surgió y se remarcó fue que era evidente que cuando en un barrio o en una sociedad se trabaja desde atrás, el ejemplo cumple. Entonces, por ejemplo, estas mamás del Club Trocha
habían aprendido en la escuela secundaria que había que cuidar el arbolado de la ciudad. Y ellas ahora lo están transmitiendo a sus hijos, no en la escuela, no solamente en la casa, lo estaban transmitiendo en el club de los chicos. Entonces, en el crecimiento de una sociedad se tienen que dar proyectos a largo plazo. Esto del arbolado, desde este punto de vista, es un crecimiento interesante, es generacional. Yo planteé ahí también que teníamos, aparte de hacer arbolado, hacer un reconocimiento de las especies que están en Mercedes y que son centenarias. Porque los abuelos y bisabuelos que llegaron acá plantaron las plantas que conocían en su pueblo o en su país. Entonces las tenemos que rescatar y explicar por qué tenés una conífera en el antiguo lugar del Hotel Nogués o por qué tenés pinos enormes en la ciudad, los pocos que quedan porque las tormentas se los están llevando, o por qué hay magnolias en el Museo Miguel, o por qué sobre la 40, o por qué están los plátanos. Son la expresión de una generación que vino y construyó una situación argentina en particular. Ahora tenemos otra. Sí, con otro enfoque, con otra mirada. Y a mí me sorprendió que las mamás de 30, 40 años estaban proyectando eso que habían aprendido en la escuela. Entonces yo le decía, lo que pasa es que yo recuerdo cuando el Día del Árbol en la escuela primaria era una fecha importante. Y vos salías con la palita a poner la planta y aprendías que la planta tenía que cuidarse. Y me agradó que la gente de 40 años estuviera haciendo eso con sus hijos. Eso da esperanza. Eso es importante. Ahí me dice, bueno, gracias Valeria por estar del otro lado. La doctora Valeria Ilarraz me dice que la calle a la que yo refería es la 65 bis. Siempre es bueno el aporte de quienes nos están mirando. ¿Y cuál fue la conclusión? O sea, ¿cuándo se vuelven a reunir y cuál fue el trabajo para el hogar, digamos? Yo creo que lo primero que noté era que la dirección quería primero ver qué impacto tenía en la sociedad la propuesta que ellos habían hecho. Entonces, yo decía que estaba Dorati. Dorati es un hombre importante que ha trabajado mucho por toda la urbanización de la ciudad. Ingeniero Dorati. El arquitecto. El arquitecto Dorati. ¿No? Y Trabajó mucho en el tema urbanístico en Mercedes. Urbanístico. Estuvo en la oficina de planeamiento, era algo así, ¿no? Que él estuviera charlando con los jóvenes sobre esta situación y explicando la importancia, y después me mandó un mensaje al grupo de patrimonio, que a él le gustaría remarcar que los árboles, por ejemplo, son un bien sociable, porque es donde vos te vas a sentar a la sombra, te pones a charlar y construís un barrio, hablando de las personas, ¿no? Salieron dos cosas concretas. Una, que pedían, por ejemplo, que fuera más organizada el arbolado de los nuevos barrios que están surgiendo. Que eso se viera en forma inmediata y que se hiciera un esfuerzo por arbolar la zona. La gente de la Dirección de Espacios Verdes decían que ellos van a poner los árboles, pero precisan que el vecino vaya a regarlo. Sí, sí. Porque el árbol, hasta los 3 años, nos decían, tiene que estar regado y tiene que estar cuidado. Sí, sí. Entonces, por eso se tomó el ejemplo de estas chicas del Club Trocha, porque es por donde tenemos que ir. La municipalidad puede poner los árboles, pero no puede estar regando todos los árboles que se van poniendo en todos los espacios que tenemos. Entonces hay que hacer una construcción desde el grupo para concientizar que los árboles hay que cuidarlos. A lo mejor no es el que está en tu cuadra, es el que está enfrente, es el que está en el bulevar. Entonces no cuesta nada enseñarle a la gente que cruce, que ponga un poco de agua a ese árbol y beneficia la situación. Creo que lo más contundente que apareció fue concientizar y educar sobre eso. Y el otro tema grave que se planteó es también el tema de la poda en cuanto a prevenir los desastres que tuvimos en las tormentas grandes. La diciembre del 23, el gobierno, en la 40 se cayeron árboles que apretaron autos. Sí. Gracias a Dios no hubo víctimas, pero autos abollados hubo muchísimos. Digo la 40 porque es donde yo vivo y lo vi, ¿no? Y bueno, no fue la única avenida que tuvo árboles, ¿no? Caídos. Entonces, ahí hay que visualizar la poda correctiva pensando en los vientos de la llanura. Me acuerdo de la zona de la 24, estamos hablando de 24 pasando la 1, como quien va para el barrio del Club Estudiantes o el Club Quilmes,
Me acuerdo que en esa inundación que vos mencionás, que vino aparejada con una gran tormenta previa, de vientos y demás, estuvimos como un día y medio con el cableado desde las 103 a las 115 más o menos, 117, sobre 24 con el cableado caído, Claro, producto de árboles. ramas y árboles que se venían abajo. Como el problema no es solamente el árbol que está al lado del cable, sino la rama, que a lo mejor no es tan grande, uno cree que no es tan grande, pero rompe los cables cuando vuela. Mercedes estuvo sin luz, varios Sí. Varios barrios. durante mucho tiempo. Y la zona Sí. urbana fue terrible, la zona tuvieron 15 Sí. días sin luz. Sí, sí. La cooperativa Lewin no daba abasto para reponer cables. Daban electricidad y les quedaba un cable caído en alguna zona, se producía cortocircuito, tenían que ir de vuelta. Fue muy complicado. Y se planteó, por supuesto, la gente de muy SOS Hábitat o cosas así, no querían la poda. Y nosotros decían, sí, pero tené cuidado, porque un árbol que vos lo dejás crecer demasiado, después se convierte en un arma. Sí, pero aparte Entonces, lo que tenemos que concebir hay que más buscar allá el punto de, medio. claro, pero más allá de los intereses particulares que cada una de las organizaciones defienden, y está bien que lo hagan, porque para eso se organizaron, Claro, tenemos que saber diferenciar lo que es un árbol en el medio de un barrio densamente poblado y otra cosa en la zona rural. Son dos realidades totalmente total y distinto. absolutamente diferentes. Totalmente. Bueno, igual que habíamos hablado mucho de las especies de los árboles, Ujú. los diferentes tipos de árboles que se podían, según lo que había y no. Eso se había hablado mucho. Claro, por eso yo decía Sí. el tema este que tenemos. Nosotros tenemos árboles que trajeron los bisabuelos o los Claro. recontra bisabuelos, Ujú. porque eran los árboles que ellos conocían. Sí, Claro, O árboles como el eucalipto, que se ponen porque crecen muy rápido y te da leña. claro. Estamos hablando de una época que se cocinaba leña. sí, sí. Entonces la gente ponía plantas que le dieran rápidamente leña, porque la llanura pampeana, si no leemos a Florentino Ameguino, era llanura con pajonales. Sí, No había agua, no había leña en cantidad. Lo que había eran las tipo jarilla, que son árboles, arbustos chiquitos de 2 metros, 3 metros, que era lo que usaban los indígenas para hacer fuego y lo que usaron cuando vienen. Ahora tenemos árboles, pero tenemos gas Claro, o tenemos Claro. electricidad, entonces hay que ver qué se pone. claro. Yo les contaba a la gente que charlábamos que yo recordaba cuando la 25 todavía, hablo de la 25, de la 16 a la 26, A la la 26, 27, que No, tenía, todavía tenía árboles. cuando todavía tenía árboles que eran una planta que a mi mamá le llamaba Nos estamos delatando lluvia un de montón la edad que estrellas, tenemos. cosas así. Entonces daban, era agradable, había un poco de sombra y Sí. después se sacó por una cuestión comercial para las vidrieras. Entonces, yo no digo poner no sé qué, pero un árbol también da cierta cosa a la ciudad, ¿no? Entonces ahí la gente decía, claro, tenés que ir caminando por la 23 y cruzarte después a la 25, vas a hacer la compra en pleno enero y volvés a la 23. Claro, porque tiene sombra. Porque tiene sombra. Aparte estacionar en la 23 porque si no se te cocina el auto. Se Sí. te cocina el auto. ¿No? Sí, Bueno, sí. ver en el microcentro, ¿no? Sobre todo puntualmente en esto, ¿qué podemos poner? ¿No? Me acuerdo de un tarro que me gustó la idea cuando puso los canteros Sí, sobre la 25 y había cambiado la 25. sí, sí. No era una cosa gris nada más. Ujú. ¿No? También, yo por viejo, cuando se sacan los árboles en la 25 aparecen los carteles de neón. Sí. ¿No? Y recuerdo en la 25, tipo, no digo a la calle Santa Fe o Florida, pero vos te parabas en la 16 y veías Sí. todos los carteles de neón. Era hermoso, pero en enero y febrero no es No, hermoso. no es hermoso. Pero bueno, habrá que ver la forma. No, pero aparte, por otro lado, en esta coyuntura, que más allá de que el esquizofrénico que ocupa la Casa de Gobierno lo discuta, el calentamiento global es una realidad. Los Y una cambios realidad. climáticos son propios de las eras geológicas de la Tierra. Claro. Eso es Y la imposible de contribución, esquivar. y la contribución que puede hacer el ser humano, es una de las cosas que se están discutiendo mucho en la Argentina por el tema de la soja, es, cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a Formosa, Chaco, donde hace el norte de Santa Fe, donde la erupción de la soja hizo que se El diezmaran bosques nativos a discreción. Tal cual.
Y los que saben del tema aconsejan el tema de recuperar la impronta del árbol, porque es el único que puede hacer la contención De la cantidad de agua. de la cantidad de agua y bajar con esa agua, bajar de alguna manera el impacto del calentamiento global. Sí. Hay algunos estudios muy interesantes sobre eso, mirando la realidad, por ejemplo, de las Islas Británicas. Los británicos se dieron cuenta, porque obviamente también precisan sembrar, están un poquito superpoblados. Entonces obligaron a los granjeros, vos tenés un lote, qué sé yo, 400 por 300 metros, y los obligaron a dejar en las divisiones los bosques nativos. Claro. Primero por un criterio de fauna, pero también por el criterio de frenar vientos, producir la... ¿no? Y por ahí puede ser esa la solución, no hacer enormes extensiones como es la Pampa, Yo lo que sino me... buscar las dos cosas. Sí, lo que yo leí que me asustó de un naturalista que estuvo trabajando en la zona, como decía, Formosa, Chaco, sur de Salta, norte de Santa Fe, que en los lugares donde se producían los desmontes, más allá de la soja, que no es una cosa que los naturalistas discutan, pero que en 25 años tenía un desierto. Lo de certificación. En Claro. 25 años, en aquellos lugares donde sacaron los árboles para poner cualquier tipo de cultivo, a los 25 años se agota el poder de la tierra, digamos, y se convierte en un desierto, porque no hay forma de recuperarla. Además que la soja lleva un montón de agroquímicos que Sí. contribuyen para La eso, ¿no? soja y cualquier otro cultivo. El grave problema que se tiene también es que no se hace rotación. Claro. Nuestros bisabuelos, vuelvo a los bisabuelos, Ujú. tenían el campo repartido. La mitad Sí, era sí. ganadera y la otra mitad era agrícola. Pero a lo mejor estaban 2 años con lo agrícola. Al año siguiente cruzaban las vacas para acá y cultivaban de este Claro. lado. Sí, sí. ¿no? Y eso se nota mucho. Y el otro grave problema que tenemos es que, si bien no tenemos ganado dando vueltas sobre los campos agrícolas, hay unos meses, suponte que vos sacás las hojas, esperás a volver a sembrar. El terreno queda expuesto totalmente al sol. Y Claro. vos en verano lo mirás y ves cómo sube la humedad. ¿no? Y a los 4 o 5 años, ese campo que antes rendía espléndidamente, ahora ya no rinde tanto porque está perdiendo no solamente nutrientes, sino humedad. Las sequías en Mercedes tienen mucho que ver con esto en este momento. ¿no? Los campos están recalentando, la temperatura es la misma que había cuando yo era chiquito, pero los campos tenían rotación de cultivo. O esto que decíamos que hacían los abuelos, las vacas acá este año, el año que viene están en otro lado. El problema es que tenemos que darle de comer a mucho más gente. ¿no? La Argentina, cuando fue el Mundial del 78, creo que teníamos 25 millones de habitantes. No, pero no Ahora tenemos solamente un poco eso. más. Desde la aplicación de las políticas de control de mercado que durante 10 años aplicó el kirchnerismo, perdimos casi el 60% de los vientres, se llama. Y si no tenemos vientre, no tenemos reproducción, y si no tenemos reproducción, no tenemos vaca. Tal cual. Y eso pasó también, eso se notó mucho en las vacas, cuando se arma la pelea del 2008-2009, Por eso digo la que los política de que los control de chacareros precios. tuvieron que vender vacas y vacas y vacas porque en el revuelo que se arma no tenían Mercado. dinero, entonces vendieron las terneras. Vos vendés las terneras, vas a tener 5 años que nos vas a volver a repoblar el rebaño. Y se notó. Fue cuando tuvimos que comprarle carne a Uruguay. Claro. Nosotros comprándole carne a Uruguay. Uruguay tenía un rebaño más Que grande que el nuestro. se hizo el intento en esa misma época de traer carne de Brasil, pero la carne de Brasil no es de vaca, es de cebú. De cebú y las señoras de Barrio Norte no comen carne. No de comen cebú. carne de cebú. Es No, carne comen blanda, muy vaquillona grasosa y argentina. dura. Sí. Yo tuve la inexplicable oportunidad de comerla. Y te la regalo. Prefiero el feedlot, Sí, que parece que carne de cerdo. sí, que no es agradable tampoco. No, pero por En lo la menos Argentina no funcionó, sigue habiendo No. algunos emprendimientos de feedlot desparramados en la Argentina, pero no funcionó como reposición del mercado, porque en esa época se empezó a trabajar
sobre todo en la zona productiva bonaerense, con el intento del feedlot Sí, en el medio del conflicto. y en el medio del Y conflicto no funcionó. aparece la venta de carne de cerdo Sí. en cantidades importantes y bueno, fue un poco salir del problema, ¿no? Sí, que la señora expresidenta hasta hizo una cadena nacional para explicarnos qué buena que era la carne de cerdo. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Pero Con todo lo que eso implicó, ¿eh? con todo lo que eso implicó y que dentro de todo abrió un nuevo sector de trabajo en lo agrícola. ¿No? Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a los criaderos de chancho para los chanchitos De fin de año. de fin de año. Y acá empezó la producción que generó mucho trabajo. ¿Ah? Bueno, en Europa, tanto en Inglaterra como en Francia, son dos de los centros productivos agrícolas más importantes, Sí, porque yo lo veo en películas, por poco falta que le vayan a pintar las uñas a los chanchos. sí. Viven mejor que un ser humano. Y los españoles del norte también, con el Sí. jamón ibérico. Sí. Es una industria que está instalada en Europa y en China también. Ah, en China no sabía. China también. Pero bueno, es una industria nueva desde ese punto de vista, ¿no? Que hubo una amague de llegar a Mercedes, un productor chino, y después se cortó. Ahí donde Ujú. estaba la fábrica Sigma, que se prendió Sí. fuego. Sí, sí. Ahí se habló que estaban interesados en el predio porque ellos querían ruta y una vía férrea para sacar rápidamente la producción y que ellos no tenían problema porque la vía férrea la arreglaban ellos. Después desapareció el tema, no se habló más. Pero es interesante el desarrollo de esto porque aparte vos no precisás una gran extensión para poner los corrales de producción. Sí necesitas grandes extensiones que siembren maíz y grano porque vos lo tenés que dar de comer. Claro, claro. Entonces Bueno, pero se entendemos reactiva desde otro ángulo. que el productor agropecuario, por historia, a diferencia de la industria, es de más rápida adaptación. Claro, Lo vemos con la soja, o sea, familias que durante 5 generaciones criaron animales, cuando les convino poner soja, barrieron con las vacas, con los terneros, Sí, sí, sí. y automáticamente le metían o soja, en la zona de Mercedes, los tambos. los tambos. ¿No? Mi familia era zona tambera. Mi Ujú. papá zona tambera. Mi mamá venía del lado agrario. Y no nos olvidemos de la Supachense, fue una Está bien, de las marcas lecheras más importantes de la Argentina. Mm. También. Nosotros éramos una cuenca lechera en alguna época. Sí, Después no convino el negocio y se van Hacia diversificando otro hasta lado. que se transforman y pasamos a ser lo que somos hoy, que no sé exactamente qué seremos, ¿Qué seremos? pero somos otra cosa. Y en esa época que estamos hablando, en la zona, hablo más que nada de Mercedes, se empezó a sembrar maíz blanco, porque se lo empezó a ver para el lado, digamos, de la alimentación del ganado, ¿no? Y se sembraba sorgo. Yo nunca supe para qué se sembraba sorgo, me dijeron que era para semilla, para vender afuera. Y después empezó a aparecer la soja. Arrasó. Sí. Arrasó. Y ¿te acordás que hubo un boom de la soja que llegó a costar 1.800, 1.900 dólares Sí, la tonelada? La tonelada. sí. Que fue una locura. Que ahí es donde se hablaban del crecimiento y el desarrollo de Néstor Kirchner en su gobierno con el tema exportador. Claro. Y se empezó a hablar en esa época del aceite de soja. Ujú. Porque primero la vendíamos en grano. Después se empezó a tecnificar de alguna manera por el valor agregado al producto. Ujú. Y hubo gente que hizo bastante dinero con ese tema. Mucho. Sí. Sí, porque es una línea de la industria directamente relacionada al campo que tiene un valor agregado del producto muy importante. Y un mercado exterior asegurado. Sí, sí, sí. El mercado, porque venimos a reemplazar por ahí la India, Pakistán y esos países que se dedicaban a eso, que se corrieron hacia otra línea productiva más significativa, más tecnológica, y ahí es donde entró la beta del aceite de soja en Argentina. Sí, Este, así es. volviendo un poquito más, bajando un poquito más a la tierra, porque si nosotros nos enganchamos podemos seguir hablando 3 horas, y sobre todo si empezamos a recordar nuestras Algunos infancias. añitos. Sí. Acá hay una pregunta.
que nos hacen. ¿Qué se puede hacer con cualquiera de los dos? Se la hago a los dos. ¿Qué se puede hacer con la plaga de tordos, palomas y plantas de tilo, que son un tema que tendría que ser tratado? Las palomas en escuelas y establecimientos públicos hacen que sea poco higiénico. Aparte destrozan los techos. También. Y ahora tenemos los pajaritos que vinieron de Europa, ¿cómo se llaman? Que se Ay. parecen al tordo, con Ah, pintitas sí. blancas. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Los he Esos visto. animales también están dando vuelta, ¿no? Ujú. Las cotorras están un poco más calmas, no sé por qué. Y No hay yo creo tanta que cantidad. de alguna manera las han corrido. Las No hay han, tanta. porque estos últimos 2 años yo he notado. Los vos te- estorninos. ¿Eh? Estorninos. Estorninos. En La Plata están decorando toda la ciudad. ¿Y cómo Impresionante. entraron? Los han traído como aves de entretenimiento, mascota, y los han soltado porque es muy difícil alimentarlos, porque ellos son insectívoros, pero comen de todo un poco. Se adaptaron con toda rapidez. Desplazaron a los tordos, por ejemplo, Claro. en el piso ecológico, Ujú. y son más rápidos en su evolución Y en su reproducción, y en por lo su visto. reproducción. Se mueven en patota, vos los ves. En el campo es hermoso verlos que hacen todos Sí, esos remolinos, sí, sí. pero y las cotorras no sé si se fueron por ello o qué, pero hay menos. Yo lo he notado en los últimos 2 años porque yo me acuerdo que en septiembre arrancaban el concierto y terminaban en marzo, abril, que hacían la migración. Pero vos tenías esos 4 meses en la zona del centro. Y las golondrinas en la zona del centro. Golondrinas. Y las golondrinas. En las escuelas, la señora tiene razón, es un tema muy difícil de controlar, y en los edificios públicos, ¿no? Están poniendo eso. En el colegio de abogados le han puesto red, Sí. le han puesto unos pinches para que las palomas no estén. Mm. De hecho, hay menos palomas caseras, como le decíamos. En el viejo, en el edificio de lo que era el Martín Rodríguez, Sí. está el Consejo Escolar. Escolar, está una de las oficinas del Consejo de Minoría de Provincia, bueno, y hay, La jefatura de educación privada. sí, hay varias organizaciones, sobre todo en ese patio grande que vos tenés al costado, a la derecha, cuando entrás, Sí. eso, el techo está todo lleno de palomas. Sí. Y te hacen un desastre, porque de a poquito te van comiendo la madera y hacen el nido y te destrozaron todo. Todo lo que sea cañería y todo Mm. eso también, ¿no? Aparte es un centenario. Sí, sí, El viejo hotel de inmigrantes va a desaparecer en cualquier momento. sí, Pero obviamente es muy difícil cuidarlo, muy costoso. ¿no? Es muy costoso. Y la señora acá hablaba de los tilos. Hay gente que es alérgica a los tilos, como es Sí. alérgica a los plátanos, A los ¿no? plátanos, Entonces, sí. ¿cómo haces para reemplazarlo? Porque hay gente que ama los tilos y ama los plátanos, ¿no? Claro. Entonces, hay Está claro que no buscar tiene la- problema de alergia. No. No. Pero los pájaros en la escuela o en el hospital también tenés Sí. muchas cosas. Sí, ¿Cómo hacer? Me acuerdo, a lo mejor lo escucharon, el año pasado se armó un revuelo bárbaro en Australia porque mandaron cazadores a bajar todos los camellos que había en Australia. Porque no era una especie local, que es una cierto. autóctona, claro. Lo habían llevado para hacer la nave del desierto, como dicen los árabes. Pero los camellos estaban morfando todo el pasto de las ovejas. Claro, Entonces- y esos son productores por excelencia. obvio. Claro. Entonces acá también tenemos este problema. Tenemos las palomas caseras que llegaron porque era la forma de los italianos, sobre todo, de tener carne en forma inmediata, ¿no? Si uno va al Palacio Urquiza, Ujú. las 2 torres del costado son enormes Palomares. que puso Urquiza para tener carne fresca. Y acá tenemos uno en el tanque ahí saliendo del lado derecho, digamos, donde estaba La ruta 5. Ruta 5. Claro, Ese tanque Y- también tiene un palomar arriba. exactamente. Y está todavía el palomar de la Quinta de los Pairó, que También. está abandonado ahí en una plaza. Sí, sí. Pero a lo que voy es esto, las palomas están porque las trajimos nosotros. Acá no, la paloma casera no estaba. El famoso tema de los gorriones con Sarmiento. Bueno, los gorriones ya no están. No, los corrieron. Los gorriones no corrieron a están, todos. pobrecitos, pero la plaza San Martín yo recuerdo, palomas y gorriones a la tardecita. Sí, sí. ¿No? No están porque no tienen comida, Claro. obviamente, ¿no? A lo mejor la situación es esta también de las palomas, ver cómo se las puede controlar a través de la comida, porque Claro, pero las palomas urbanas no se van a las el- chacras a buscar el comida. desperdicio de la paloma se desastre. Totalmente. Es notoria la queja en calle 27
23 y 31 con el tema de los autos estacionados ¿eh? durante la etapa veraniega hacen desastre. Sí, sí. Porque el ácido del excremento de las Sí, palomas que- destroza la pintura. Exactamente. Bueno, ahí entramos de vuelta en el tema. Tenemos muchos árboles, vamos a tener muchos pájaros. Sí. Hay una relación directa en eso. No sé si vos lo sabés, pero ahora se me acaba de ocurrir, porque me acabo de acordar que en la época que yo estaba en la Acción Católica, alguna vez estuve en la iglesia, aunque no lo crean, las visitas a la iglesia catedral con el tema de los halcones en el campanario. Ah, sí. ¿Qué hay de cierto? Habría que preguntarle a Pelusa González, que fue el canciller mayor de ahí, ¿no? Sí, Que conoce todos los recovecos de catedral. sí. Es lógico que haya halcones en una torre tan alta, ¿no? Pero Pelusa González habría que llamarlo y preguntarle. Él Sí, debe porque tener es una duda que yo información tengo, concreta porque desde que era chiquito se habla de los halcones del campanario de la iglesia que de la catedral, iglesia catedral, ¿sí? que habían sido traídos oportunamente por algún intendente militar para controlar el tema de las palomas. Pero Y si lo los que menos hicieron los halcones era comer las palomas. me parece que no, porque no las controlaron. Porque se entiende de que habiendo un depredador natural, las palomas se tendrían que haber ido. Claro, No estaría resultando. no, Pero bueno, no hay data concreta sobre ese no, tema. no. Es otra de las tantas De las historias. cosas vernáculas que tenemos los mercedeinos. Romanela, contame un poquito, vamos a volver a la actualidad. Contame y contale a los que nos están mirando, que nos están escuchando, ¿cómo fue tu experiencia de inserción en el Consejo Deliberante? ¿Cuáles fueron las cosas que vos viste positivas en este corto trayecto que llevas como concejala de la ciudad de Mercedes? ¿Qué fue lo que más te impactó en tu cotidianeidad? A ver, fue una experiencia totalmente nueva para mí. En lo personal, me encontré con un montón de cosas, un montón de adversidades que yo creo en lo personal que es un camino muy difícil, porque uno, ¿Adversidades formales o personales? de todo, no te voy a mentir, es la verdad, es la verdad. De todo, me he encontrado de todo. Que a ver, a lo que yo voy, uno no tiene que tomar las cosas en lo personal, porque uno no va por si la persona te cae bien o te cae mal, uno va con una visión Sí, sí. diferente, entonces no se tiene que juzgar a la persona. Yo me baso mucho en el respeto, para mí uno con respeto puede decir Lo que sea. lo que sea con respeto y con un fundamento y mantener una discusión, un intercambio de palabras con respeto. Siempre respetando tanto uno como la otra persona, sea del partido que sea y tenga la opinión que tenga. Yo creo que el respeto es fundamental. Me he cruzado con cosas que no me gustan en esas chicanas políticas que uno discute y que uno hace mala cara como diciendo, ¿por qué lo tengo que soportar? Y la respuesta es, y bueno, es folclore político. Bueno, pero no es Bueno, los que estamos hace mucho tiempo en claro, política, eso es de lo que se alimenta la política. claro, Aunque sea crítico, aunque sea sí, negativo, aunque los que vienen de afuera, y ahora en política hay mucho, como es tu caso, pero es de lo que se alimenta la sí, política. sí. O sea, el show de la política, si todos fuéramos respetuosos, amables Claro. y Y sería muy cordiales, aburrido. sí, sí. Nos pasó el año pasado durante la campaña, que yo lo conté en otras oportunidades con el tema de los pasacalles. Ujú. Nosotros, sin recursos, nosotras haciendo rifas y como pudimos, compramos para 4 pasacalles. Y nos rompieron los 4 pasacalles. En una noche de En tormenta. una noche, en 20 Sí, sí. minutos, 22 Sí, sí. minutos, porque sacamos la cuenta. Y para nosotros, o sea, todas esas cosas que nosotros no venimos de la política y fue con mucho esfuerzo que se hizo todo, a nosotros nos dolió, pero, o sea, la respuesta es bueno, o sea, tienen que bancar porque es folclore político y un Y es montón de de lo que se cosas. alimenta la Claro, política. O sea, no sé si ustedes lo notaron, pero en lo personal, como un observador
eh, eh, de la política. Ahora soy observador, no soy más militante, me corrí de la política hace unos años. Yo lo que veo es como que en la práctica política cada organización tiene su metodología. Y la Cámpora tiene una metodología. Ellos para existir tienen que tener un contrincante, un Claro. enemigo, alguien a quien combatir, Sí, porque es la metodología que pusieron de manifiesto desde el sí, día que sí, sí, nacieron sí. hasta el día de hoy. Y he notado de que lograron estar en el primer lugar. Sí, Es como que el gobierno municipal y sus voceros los tomaron a ustedes como el enemigo del momento. claro. ¿Qué impacto les provoca a ustedes esta metodología? Nosotros siempre vamos a responder que somos vecinos y que queremos lo mejor para Mercedes. Si al oficialismo le molesta esa respuesta de decir, lo vemos bien a Mercedes, hay mucho para mejorar y hay muchos vecinos que no son escuchados, bueno, ya es un problema de cada uno de ellos. Yo, sinceramente, en mi opinión, yo soy muy crítica en ese sentido. Yo escucho al vecino y, como Bernardo también, recorremos un montón y nos llegan un montón de vecinos, nos van a ver, nosotros estuvimos trabajando todo enero, todo febrero, escuchando a un montón de vecinos y somos la voz de cada uno de ellos. Y lo seguimos haciendo y no es, como lo dice Bernardo siempre, no es año electoral y los vecinos nos pueden encontrar en diferentes lugares y en los teléfonos y siempre estamos a disposición y vamos a la casa de los que no pueden acercarse al consejo. Y estamos en eso, estamos en la voz de cada uno de ellos. Si al oficialismo le molesta, como nos dicen en las sesiones, que bueno, que los proyectos, que la cantidad de proyectos, siempre nos dicen algo, pero bueno, nosotros creemos que no es en base a la persona, queremos creer que no es en base a la persona, sino a un malestar político que le genera. Pero bueno, Sí, también mucho tiene que hay de ver todo. con el silencio de los revolucionarios libertarios que parece como que se escondieron, están con la cabecita gacha, no hablan, no dicen. Por lo tanto, si el enemigo natural se esconde, la cámpora no existe sin enemigos, Sí, por lo tanto los tienen que agarrar a ustedes. O sea, acostúmbrense. sí, En sí, tanto y obvio, en es todo cuanto, cuestión de en costumbre, tanto y en sí. cuanto ustedes sigan con esta metodología de presencia real y concreta que le han dado una vida bastante en lo que va en estos meses, Pero sí, en estos aparte nosotros cortitos meses. lo vemos en la calle, lo vemos. Cuando no, o sea, nosotros hacemos la recorrida y bueno, y después diferentes vecinos que vamos a ver a las casas, a las tardes, en la semana, siempre nos organizamos la agenda con Bernardo, con los diferentes grupos que tenemos, y vamos a ver a vecinos a las casas. Y siempre con eso, de que el reclamo del vecino es, yo esto lo reclamé hace 2 años, hace 3 años. Bernardo fue muy claro en una sesión que contó lo de una vecina que estaba por llevar una torta al municipio. Porque, Para el cumpleaños del próximo. claro, porque hace años que venía reclamando algo. Y todas esas cosas como que la toman igual que nosotros somos realmente certeros cuando decimos que los vecinos llaman a 147 y no tienen respuesta. ¿Cuándo te atienden? Claro. Y no atienden y siempre tengo una excusa. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de todo eso. Nosotros decimos lo que el vecino viene y nos cuenta, chicos, nos pasa tal y tal cosa. O se me quemó la lámpara en la esquina de mi casa y hace semanas que estoy llamando y voy a la municipalidad. Sí, también. Son un montón de cosas que No vemos va en que se defensa del pueden gobierno, mejorar. pero sí de la metodología de acción. Acá en San Isidro, en Moreno o en Antofagasta, Mercedes hoy, vos que tenés más o menos mi edad, Mercedes hoy es el doble de lo que era cuando nosotros teníamos 20 años. Tal Claro. cual, lo que decíamos hoy. Sí. Y si bien la planta laboral de la municipalidad creció y es mucho más grande que cuando nosotros teníamos 20 años, ya cuando teníamos 20 años era difícil que respondieran, imagínate con el crecimiento ciudad más grande. Claro. no me sale la palabra,
con el crecimiento de población que ha tenido Demográfico. la ciudad, Demográfico. esa era la palabra, es medio difícil que puedan estar en todos lados al mismo tiempo, Claro. ¿sí? A eso sumale que también tenés zonas de la ciudad donde el alumbrado público se rompe a propósito, porque hay actividades nocturnas ilegales que así lo hacen, y eso está demostrado, tanto en el tema seguridad como en el tema policial. O sea, la municipalidad, hay zonas de la ciudad donde cambia los focos del alumbrado 3 veces por mes. Mm. O sea, no puede ser que fallen tanto Sí, las sí, lámparas, sí, ¿no? por supuesto, pero nosotros lo que vamos es que hay mucho para mejorar. Sí. Se resalta, hay muchas cosas que están bien cuidadas, que están bien hechas y que se valora muchísimo y que uno, al charlar con el vecino, trata de concientizar a ese vecino en decir, bueno, mira, si no pasó, que ves que el cesto de basura está lleno, esperá para tirar la basura, no te quejes, esperá, o si es un fin de semana, o si ves que pasa una camioneta y tira un colchón, hacé, llamá, reclamá. Son cosas que nosotros tratamos de concientizar y de buscar, de llegar a una tranquilidad para ese vecino. Pero bueno, también decimos la verdad. Decimos, somos muy certeros en eso, decir, bueno, la gente llama a 147. ¿Y Es, cómo fue tu adaptación? Porque el Consejo Deliberante tiene una particularidad que, más allá de ser la caja de resonancia de los vecinos, es el ámbito político por excelencia de la ciudad, donde, por una lógica existencial, es donde se ventilan todas las cuestiones políticas de la ciudad. Vos, sobre todo, que no venís de la política, eh, ¿cuál fue tu impacto, positivo o negativo, a la hora del ejercicio legislativo? em, a ver, nosotros trabajamos mucho, estamos continuamente en el municipio, escuchamos todo, estamos abiertos a todo. Lo que yo resalto, que lo vemos también con Bernardo, es que se trabaja muy bien en comisiones. Cuando llegan las comisiones, cada expediente que llega se trata, se charla y se busca una solución. Eso nosotros lo resaltamos mucho, que somos dos y estamos en todas las comisiones y estamos todo el día. Sí, tiran el centro, van a Sí, cabecear, sí, todo. sí, vamos y hay expedientes que vienen de hace un tiempo y bueno, averiguamos, vemos, trabajamos muchísimo en eso. Es una experiencia para mí en lo personal nueva en todo, porque la dinámica de trabajo, bueno, los diferentes expedientes que se tratan en diferentes comisiones y llevar un seguimiento de todo eso, es un trabajo importante. ¿Cómo es porque hay un par de concejales que resaltan casi en todas las sesiones el excelente trabajo de articulación con las diferentes direcciones y secretarías del municipio? ¿Qué experiencia tienen ustedes en ese tema? ¿Han bajado o todavía se manejan solo dentro de lo que es el Consejo No, Deliberante? nosotros si vemos o sea, pasa que ellos al ser oficialismo tienen como más acceso directo, o sea, en una de las sesiones lo dijo uno de los concejales, nosotros levantamos el teléfono, vemos una vereda rota y bueno, en nuestro caso es 4 veces más grande ese trabajo, no es tan fácil levantar el teléfono y por más que lo levantemos, no va a ser la misma respuesta que lo reciban del lado de ellos. Pero bueno, es un gran trabajo y buscamos la posibilidad de acceder a los diferentes ¿Y cosas positivas direcciones. que hayas encontrado? Todo. No, todo es lindo momento, es una linda experiencia, es algo muy lindo trabajar para una ciudad que uno siempre quiere ver mejorar. Em, el, el resultado del vecino, que nos mandan los mensajes, nos van a ver y dicen, chicos, gracias, la verdad que y eso a nosotros, como equipo vecinalista, nos llena un montón.
A lo mejor nos quedamos más con eso, en la confianza del vecino de poder venir, sentarse y que uno lo escuchó y que le pudo ayudar a tener una solución, que más allá de lo que diga un concejal o lo que diga otro político, nos quedamos más con eso. ¿Cómo es para ustedes en el día a día la dificultad de la articulación entre su ejercicio legislativo, que es local, que es vecinalista, que es de cara al vecino, con la caja de resonancia política con la que se encuentran en cada una de las sesiones? Porque digamos que el Consejo Deliberante, como ente legislativo de la ciudad, transpira política y lo vemos todas las sesiones que la mitad o más de la mitad se tratan temas extras de Mercedes. Sí, nos atacan. ¿Viste que nos atacan? Sí, sí, ellos sí nos atacan con el tema de que hay veces que no nos metemos en diferentes temas nacionales nacionales o provinciales, no nos metemos y ellos eso como que a veces molesta. Y nosotros muchas veces lo dijimos y fuimos muy claros. Nosotros vamos por Mercedes. Si quieren tener una discusión política, creemos que no es el lugar, que se tratan diferentes temas, que no es el lugar. Lo pueden charlar en donde quieran, lo pueden debatir en donde sea. Al vecino no le gusta, no es lo que quiere escuchar, no es una respuesta, una discusión política a nivel nacional y provincial entre dos partidos, lo que quiere escuchar. No, no es una solución que le van a dar al mercedino. Entonces, por eso hay veces que nos atacan. Pero bueno. Hasta que se curtan. Pero sí, no pasa nada. Te faltan 3 años todavía, Sí. 3 años y pico de gestión. Cuando llegue al final va a estar más curtida. Sí, sí, más curtida y bueno, pasa que se tiene que entender que no es contra la persona que uno va con un objetivo, con una Sí, sí. finalidad, con una... Debería. Sí, Debería. nosotros lo vemos así, pero bueno, a veces que se mezcla todo mucho y que se quiere malinterpretar y llevar para un lado político un proyecto, lo que uno presente, o un comentario, o a ver, como nosotros decimos, contarte de un vecino. Nosotros contamos de un vecino, pero no, o sea, lo contamos y lo planteamos. Esto es lo que le pasó a tal vecino. No es que vemos, ay, bueno, va contra el municipio o va contra el partido político. No, nosotros lo planteamos. Está bien, lo que pasa es que la naturaleza de su existencia es distinta a la de los otros dos partidos Claro, representados, porque ellos tienen una cadena de sí, representación nacional, provincial y municipal. Ustedes, al ser vecinalistas, solamente vamos por tienen un claro, estado de representación local. sí, Es como que, o sea, no estoy excusando ni justificando nada, pero convengamos que los partidos de trascendencia nacional es como que tienen la obligación de defender las políticas claro. de sus partidos y debo reconocer que me gustaban más los viejos debates políticos, falta política en el Consejo Deliberante, a mi entender, es mi opinión. Los debates son muy flacos, muy faltos de sustento. Se pasan 1 hora y media, como pasó el otro día con el proyecto que defendió Marcela, no sé el apellido, Munarriz, Munarriz, desde su postura técnica, que fue excelente, y el bloque de Unión por la Patria lo contradijo, que no me sale ahora exactamente cuál era el proyecto, pero estuvieron 1 hora 15 discutiendo un proyecto que creo que se resolvía en 10 minutos. sí, Y en sí, ningún momento encontraron un sustento político como para ponerle calor a la discusión. sí, sí, Se tiraban con críticas uno con otro. Vuelvo a repetir, Marcela Munarri, desde el punto de vista profesional y técnico, hay que sacarle el sombrero porque fue espectacular. Hago memoria y no me puedo acordar cómo era el proyecto, de qué se trataba el proyecto. Con el traspaso de la justicia electoral, la justicia nacional a la capital federal. Que si vos lo analizás desde el punto de vista puntual, no tiene nada que ver. claro. ¿Sí? Sí, Era una se defensa ve. de un
posicionamiento político de cada uno de los partidos. Sí. Que es entendible, porque ellos tienen la obligación de defender políticas que le vienen de arriba. Pero estuvieron una hora 15 discutiendo Sí. sin poner un fundamento concreto a lo que estaban discutiendo. Sí, sí. Y así Ustedes ya también. estuvieron. Sí. Por eso también nos atacan también. Sí. Sí, bueno, pero es una postura. Claro. Es una postura que es un poco lo que le faltó en su momento haciendo historia. No sé si vos te acordás cuando estuvo sectaria en el Consejo Liberal. Ah, claro, José. José. Y José se terminaba aprendiendo. Vamos a seguir observando hasta dónde se puede seguir manteniendo en esa postura. Pero bueno, hasta ahora han respetado lo que ustedes manifestaron en la campaña. Sí, Porque ustedes fueron claros en la campaña, súper claro, sí. que iban a representar exclusiva y puntualmente la demanda del vecino de Mercedes. Sí. Si bien todos entendemos que las políticas nacionales y provinciales tienen en algún momento una incidencia en el local. Pero una cosa es la incidencia y otra cosa es la ocupación plena Sí. del discurso Entiendo. político. ¿Sí? Igualmente sigo diciendo que falta contenido político en el Consejo Deliberante, porque yo estoy acostumbrado a que el Consejo Deliberante está lleno de políticos. Hoy tenés más del 60% que no vienen de los políticos. ¿Sí? Es una característica de lo que está pasando en la política nacional también. La Argentina cambió. Me faltará a mí adaptarme. Pero bueno, El criterio de representación, claro. eso es lo que pasa. Sí. Antes se representaba un partido, Claro. ahora se está tratando que el político represente un problema concreto. La creación de los frentes hizo que desapareciera eso. O sea, Sí, sí. porque hoy, si vos mirás Unión por la Patria, es un conjunto de políticos de centroizquierda y izquierda, muy poco de la representación del viejo peronismo, y mirás La Libertad Avanza, y es casi todo nuevas expresiones de liberalismo y poco del modelo conservador al que estábamos acostumbrados. Eso más lo representó Macri, digamos. Sí, Vos revisás las listas de candidatos a diputados y senadores, tanto en provincia como en nación, y más del 50% son gente nueva, que no viene de la política, como en tu caso. Sí. O sea, se insertan en un nuevo modelo político sin haber tenido una experiencia previa, que antes era imposible. claro, porque había unos popes allá arriba y nadie. No, pero aparte había toda una cadena, tenía que ser militante, después militante dirigir algún sector particular dentro del partido, y después recién ahí Claro. llegabas a... Por otro lado, al romperse una estructura de ideología partidaria con gente Claro. nueva, entonces es lógico que el que aparezca no responda totalmente a la ideología fundante. Claro. Pero aparte del hecho de la creación, de la conformación de los frentes. Vos tenés un montón de partidos que si están separados es porque no piensan lo mismo. Claro, Sí. Más allá de que las concordancias son mayoritarias, pero no piensan lo mismo. Por lo tanto, al conformarse esos frentes, te encontrás con estas realidades. De que terminás teniendo un montón de representantes de esos frentes que piensan distinto. sí. Y otra cosa, a mí más me llama la atención, vos lo escuchás a Julio Bravo, ¿no? Que habla de un peronismo, digamos, o de su mentalidad de ese Claro. momento, y vos lo trasladás a la dirigencia, digamos, peronista actual o kirchnerista, esto y esto no No, tienen no tiene. coherencia, no se entienden entre ellos. ¿No? Entonces vos paradito en el medio ahí, joven argentino, ¿cómo responde? Creo que en ese aspecto es cuando surge Bernardo Subeldía. Cuando un joven de 35 años no entendió esto, no entendió aquello, entonces bueno, vamos por otro lado. No, pero aparte se generaron en esa misma lógica existencial que se produjo en una década más o menos, Sí, que el quiebre visible se da en el 2001. Ya se venía produciendo porque los partidos políticos se empezaron a quedar sin sustento de representatividad, que es lo que nos lleva al 2001, y después del 2001 empieza esta lógica de los frentes. O sea, empecemos a juntarnos porque yo solo no llego. claro. O sea,
No fue por caridad política ni por No, no. intenciones de voluntarismo social para que el pueblo esté mejor. Mentira. Se juntaron los políticos porque solo no podían. ¿Por dónde viene lo nuevo? Y ahí es donde empiezan a aparecer nuevas expresiones políticas, nuevas personas que, como es tu caso, no tienen experiencia previa. ¿Sí? Porque el pueblo empieza, acordate que en las manifestaciones del 2001 decían que se vayan Que se todos. Que vayan se vayan todos. todos. Y si se van todos, ¿quién ocupa? Y ahí es donde empiezan a aparecer nuevas expresiones en la política de gente que no viene a hacer política. En el 2001 estábamos los que cuando escuchábamos que se vayan todos, nos preguntamos, ¿y los que se vayan todos? Entonces, ahí ya no nos entendimos. No. Había hubo un grupo de quiebre. jóvenes que queríamos ver soluciones. Sí. Porque éramos muy jóvenes, teníamos chicos chiquitos y queríamos buscar soluciones porque era nuestro país. Y del otro lado decía que se vayan todos. Vos te quedabas paradito en el medio, obviamente fue una ¿Y quién nos va a crisis representar? Era la pregunta. también. Porque ahí es donde es como que toma una bocanada de aire toda esa lógica izquierdista, marxista, leninista, con las asambleas horizontales, que el pueblo decide y eso tiene techo. Está muy cerca. El crecimiento sale Pero hacia no es arriba, una, ¿no? o sea, y no es una crítica ideológica, es una realidad que la Era vimos. la realidad que estuvo en ese momento. El asambleísmo en sí mismo llega a un punto donde se queda sin sustento, porque no todos podemos hacer todo. Tal cual. Y ahí aparece el representante de la asamblea, que de último va a decidir por él, porque cuando agarró un poquito de poder, hizo pito catalán en la asamblea y decide por él. Por eso dije que se cambió la nueva representación y la Claro. representatividad. Porque el ser humano es un ser humano, o sea, será más bueno, más malo, más instruido, menos instruido, pero al final cuando vos tenés en tus manos la capacidad de decidir y ves que la acción de tu decisión implica sobre un montón de gente, cuanto más gente implica, te sentís más poderoso. Hay más detrás tuyo. Claro. Y si encima esos que vos representaste aplauden en cada decisión que toman, ¿quién te frena? Solamente otro que esté a la par. Claro. Y que la sociedad diga, esto no lo quiero más. Aunque esos mismos dirigentes se sigan empecinando hasta el día de hoy en querer representar lo mismo y la gente le está diciendo que no, o sea, no es por ahí. No es más Cristina, no es más Máximo, no es más Axel, no es más por ahí, muchachos. Y aparecen estos monstruos disidentes como Milei, que no creo que le quede mucho porque está robando hasta las alfombras de la Casa Rosada. Eso es una opinión mía, no los meto a ustedes. El problema es 2027, nueva elección nacional. Para elegir presidente, gobernador, intendente y todos los cargos legislativos. ¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Quién sale al ruedo? Porque los que se supone que van a ser en la voluntad popular ya están negados. Cristina, Massa, Máximo, este hombre que representa al Papa, que no me sale el apellido. Ese nivel de dirigente ya está caído en desuso. Del lado del libertarismo, no nos olvidemos que el mismo que está en la picota hoy, hace un año y medio atrás, ganó la elección en la capital federal. Y hoy le están reclamando hasta por las chancletas que se llevó Aruba. Y con él toda la cadena de mando de la libertad. Están en crítica hoy, porque son representantes de ese modelo que dijo que venía a cambiar y no cambió nada. ¿Qué nos queda a futuro? ¿Cómo la ven? Porque está bien, ustedes representan un sector que es local, que se supone que va a tener un crecimiento en este contexto de realidad. ¿Y para arriba? ¿Qué hacemos? ¿Quién le pone cascabel al gato en la provincia y quién le pone cascabel al gato en
que alguien va a tener que gobernar. Igual, pero hasta el momento no sabemos por dónde va a salir. O han tenido ofertas porque sé que en la provincia se está gestando toda una movida de partidos vecinalistas que quieren terminar de convertirse en una agrupación multidistrital, por llamarlo de alguna manera. ¿Han tenido ofertas? No, ofertas no. Sí, se han acercado muchos a hablar, a ver cómo trabajamos. Nosotros hemos ido hace poquito, fuimos a San Nicolás, a ver cómo es la dinámica de trabajo de ellos. La verdad que nos fue muy bien. Es El otro, reino de la familia Pasacua. sí, sí, estuvimos ahí viendo cómo trabajan con los fondos, todo lo que es el fondo municipal, las cosas que hacen. La incorporación de lo que es inteligencia artificial, se trabaja muy bien. Es otra cantidad de población, No, pero aparte es otra. ellos tienen un capital de aporte que es omisa, Sí, que es infernal. sí, Creo que el 60% de los ingresos de la municipalidad vienen de Somisa. Aparte, ¿cuántos trabajadores tiene Somisa que activan la actividad comercial en el lugar? Claro, sí, las grandes empresas sí. que nosotros no tenemos. Que nosotros Claro, no no tenemos. tenemos. Nosotros no tenemos. Tiene un ingreso laboral muy importante. Sí. Y aparte hay una realidad social totalmente diferente a la nuestra. Sí, A ellos el conurbano se los comió más rápido que a nosotros, por su lógica industrial. Ellos están más insertos en lo que es la realidad del conurbano que lo que estamos nosotros. Yo tuve la suerte de conocer, a ver, para ellos los absorbió, aunque parezca paradójico, el conurbano santafesino. Porque ellos tienen Rosario. más claro, relación Rosario. con Rosario. Rosario, Sí, Santa Fe, que es una realidad que yo aprendí cuando viví en Pergamino. La capital que es para nosotros Buenos Aires, para esa zona, Pergamino, Salto, San Nicolás, es Rosario. De hecho, todo el sistema de salud de ellos, que está muy sí, bien muy organizado, bien. responde a Rosario. Claro. Todos los convenios de obras sociales, de asistencia, de hospitales de primer nivel, lo hacen con Rosario, o con empresas de Rosario. ¿no? Que lo Bueno, esa es corresponden. la realidad que nos asiste como provincia de Buenos Aires. Vos tenés toda la zona norte, que su capital es Rosario. Toda la zona, digamos, centro, que seríamos nosotros, con Urbano y demás, capital federal. Pero vos te vas para el sur, y tienen más relación con Bahía Blanca, con Trenklauken, Con la barría. ¿sí? La zona de Junín. Junín es un punto superlativo en la provincia de Buenos Aires. Es como que tenemos 4 provincias adentro de la misma provincia. Claro, pensar que Junín hace 30 años dependía de Mercedes. Claro, Los chicos venían a estudiar a los profesorados de Mercedes. ¿sí? Yo tengo Ahora no. familia, en Junín, que tienen campo. Cuando yo era adolescente que íbamos a visitarlo, ellos venían acá. O sea, el centro neurálgico de Junín era Mercedes. Para que después la lógica del crecimiento los independizó. Claro. Los tribunales de Mercedes llegaban a Junín. Claro. Bueno, podríamos seguir hablando un montón más, pero nos fuimos con el horario, que va a saber dispensar el señor productor. Les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación, que hayan estado en el programa. Los últimos 30 segundos para cada uno de ustedes, para que le digan al público que está del otro lado lo que ustedes quieran. Bueno, yo quiero agradecerte por la invitación nuevamente. Siempre sabemos que somos bienvenidos para todo lo que podamos charlar. Bueno, seguir invitando a todos los vecinos que se quieran acercar. Vamos a estar en el consejo, estamos todas las mañanas. El lunes vamos a tener sesión, así que también los que se quieran acercar al consejo para presenciar la sesión están todos invitados. Y bueno, y nos van a ver en los barrios, seguramente este sábado y en los supermercados también. Así que todos los que quieran charlar, cualquier vecino nos puede escribir, los puede ver por las redes, los que no, nos podemos acercar nosotros, así que estamos dispuestos a escuchar a todos. Yo quiero destacar algo importante. Como dije, hoy me preocupan mucho los jóvenes, ¿no? Creo que lo que tenemos que remarcar es que
argentino y el mercedino tienen que mantener la esperanza. Es trascendente que los jóvenes tengan esperanza. En nuestro caso, lograr reconstruir una ciudad que tenga trabajo, fuentes de trabajo. Obviamente habrá que buscar la forma de que los industriales que tenemos se fortifiquen, que generen más trabajo, que lleguen nuevas industrias y que ese crecimiento le permita a la ciudad crecer bien. No transformarnos en un conurbano, transformarnos en una ciudad con una perspectiva propia y que permita que los jóvenes se queden y críen su familia. Muy bien, son las 22:28 minutos. Nuevamente, muchas gracias, Carlos Soto, por permitirnos estirarnos y además por permitirnos salir al aire. Muchas gracias a ustedes por haber venido. La pasé muy bien, me gusta mucho charlar con ustedes. Como dije al principio, podríamos estar un par de horas más porque me resultó muy atractiva la charla. Y los invito a todos, los que están del otro lado, que el próximo miércoles a partir de las 21 horas nos vuelvan a acompañar en esto que dimos en llamar Radar de Noticias en el streaming de Mercedes Ya. A todos, muchísimas gracias. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes ya hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola la canción. Desde la casa hasta el salón.